Buen día, en este video vamos a revisar los contenidos de la unidad 6 del curso de materiales avanzados que corresponde al tema de nanomateriales. Bueno, primero vamos a comenzar con una definición. Lo primero sería preguntarnos qué es un nanomaterial. Bueno, pues un nanomaterial es un material con dimensiones inferiores a los 100 nanómetros. Ahora, eh, como podemos ver en nuestro entorno, pues los materiales se pueden, se pueden hacer con diferentes dimensiones. ¿Ok? Entonces, para los nanomateriales, esto es un factor importante. Por ejemplo, podemos clasificar a los nanomateriales de la siguiente forma. Podemos clasificarlos como cero dimensionales cuando los materiales no poseen ninguna dimensión por encima de los 100 nanómetros. Siempre la escala límite va a ser 100 nanómetros. Entonces, si ninguna está por encima de los 100 nanómetros, decimos que el material es cero dimensional y lo podríamos clasificar como clúster. O bueno, podemos decir que los clústeres son partículas cero dimensionales. Hay otro tipo de partículas, no son los únicos. Ahora, si una de las dimensiones se encuentra por encima de la escala nanométrica, se le denomina 1D. Entonces, como ejemplo, tenemos los nanotubos, fibras o nanorods. En este caso, si ustedes observan, hay una dimensión que puede exceder los 100 nanómetros, sin embargo, las otras dos, que es el eje radial, no supera los 100 nanómetros. Esto visto en coordenadas cilíndricas. En el caso de los nanomateriales 2D, se refiere a un material que tiene dos dimensiones por encima de los 100 nanómetros. Esto quiere decir que tiene una dimensión inferior a los 100 nanómetros. En este caso es el espesor de esta película. Entonces, ejemplos de 2D serían películas o recubrimientos. Y por último, tenemos los materiales tridimensionales. Estos por definición pues no son nanomateriales porque ninguna de sus dimensiones se encuentra por debajo de los 100 nanómetros. ¿Ok? Entonces, para concluir en esta parte, un nanomaterial es un material que tiene una dimensión por debajo de los 100 nanómetros, al menos una. Bueno, en cuanto a ciencia y tecnología de los materiales, la inversión en nanomateriales comenzó a, a incrementarse a partir de los años 90. ¿Por qué comenzó a incrementarse? Bueno, porque se descubrió que los nanomateriales tenían un amplio campo de acción, podían incrementar la calidad de vida, eran una excelente inversión al futuro porque eran materiales en desarrollo y bueno, puede generar productos innovadores. La mayoría del presupuesto invertido desde los años 90 y hasta nuestros días, que supera billones de dólares anuales, es en áreas de la electrónica y la medicina. La EPA, que es la Agencia del Medio Ambiente de Estados Unidos, clasifica a estos nanomateriales de la siguiente forma. Materiales basados en carbono, materiales basados en metales, materiales poliméricos o nanomateriales poliméricos, que está relacionado pues, con los polímeros, y por último, nanomateriales compuestos. Como ejemplo de esta sección les traigo los puntos cuánticos. Estos puntos cuánticos o pueden ser definidos como semiconductores. Son semiconductores de forma esférica, pero son cristalinos y tienen diámetros de 2 a 10 nanómetros. Ahora, sus propiedades ópticas y electrónicas dependen del tamaño de partículas por un efecto que se denomina confinamiento cuántico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los materiales que podemos ver en esta imagen son exactamente el mismo material, es decir,
su composición química es exactamente la misma. Ahora, el detalle es por qué estos materiales se ven de diferentes colores. Este brillo que emiten lo emiten frente a una lámpara de ultravioleta. Bueno, estos materiales brillan de manera distinta debido al tamaño. Y esa es una característica debida pues, al confinamiento cuántico, que es un fenómeno que ocurre a estas escalas. Cosas importantes que pueden hacer estos materiales. Bueno, entre algunas de ellas es que su espectro de absorción puede ser modulado, es decir, estos nanomateriales, dependiendo de su tamaño, pueden absorber radiación electromagnética, pueden absorber luz en diferentes longitudes de onda. Y otra característica es que aparte de que los pueden absorber, su capacidad de absorción es alta. Esa es otra ventaja. En cuanto al brillo, el brillo puede ser utilizado para la creación de sensores o, por ejemplo, actualmente se utiliza en pantallas de televisión de las denominadas QLED. Otro ejemplo que tengo para ustedes es el polímero de impresión molecular. En este caso, este polímero es un material cerámico, pero a nanoescala. Este material cerámico se hace una matriz cerámica y después se le hace un recubrimiento que se llama polímero impreso. En este polímero impreso se le coloca una plantilla que es puede ser una molécula que se quiere detectar, y posteriormente el material se limpia y esta plantilla se extrae. Esta plantilla puede ser un contaminante del ambiente, puede ser un metal, una especie biológica, pueden ser medicamentos. Y entonces este material queda marcado con sitios en los cuales se pueden unir estas especies químicas. Por lo tanto, esta partícula o este grupo de partículas pues nos podría servir una para reconocer a estas especies, otra para capturar a estas especies y poderlas retirar de un medio en el cual pues no se necesita. Entonces puede ser utilizado para limpieza de aguas, por ejemplo, o puede ser utilizado como sensor para reconocer estas especies en cantidades muy pequeñas y de manera muy precisa. Bueno, como actividad para la unidad 6, hay que realizar una investigación que cubra los siguientes puntos. 1. Definir qué son los nanomateriales. 2. Describir la clasificación de acuerdo a dimensionalidad 0D, 1D, 2D y 3D. Tercer punto, dar un ejemplo y describir brevemente un nanomaterial de cada grupo. Entonces aquí puse 0D, 1D y 2D. 3D no está incluido porque no es considerado un nanomaterial por definición. Entonces esa es la actividad. En el caso de la exposición, bueno, para la exposición les propongo estos nanomateriales. De aquí ustedes pueden elegir el que ustedes gusten. Esto lo hago porque hubo errores en la unidad pasada a la hora de seleccionar los materiales. Entonces pueden seleccionar cualquiera de estos. En dado caso que ustedes quieran seleccionar algún otro nanomaterial, sería cuestión solamente de que me escriban y pregunten si ese nanomaterial es válido para la exposición. Bueno, por mi parte es todo. Cualquier duda o pregunta, pues ahí están las vías de contacto. Gracias.